En diciembre de 1972, Allende va a Moscú, esperando que el Gran Hermano le asista en sus cuitas. Pero el presidente tiene al KGB soviético en contra. Por eso la opinión nuestra de inteligencia era que este proceso está condenado a morir. Porque Allende, que era un demócrata químicamente puro, como decíamos nosotros. Allende dice, y ahora, señor Brezhnev, yo quiero hacer una solicitud. La solicitud del condenado a la muerte. Brezhnev levantó la jeta. Pues, ¿cómo? Se sorprendió. ¿Qué solicitud del condenado a la muerte? Él dice, es que dentro de pocos días termina el plazo de créditos cortos que habían dado a Chile, una suma alrededor de $80 millones. Y si nosotros no estamos en condiciones de devolver esta suma en pocas semanas, entonces Chile será anunciado como un país en bancarrota, ¿sí? Y pierde todo su prestigio. Allende estuvo por retirarse abruptamente de su visita que hizo a Moscú. Hubo un momento en que dijo, me retiro. No, si aquí no se da nada. En definitiva se queda, pero tampoco obtuvo nada. En Washington, el gobierno Nixon quiere derrocar a Allende mediante presiones políticas y económicas, pero ordena a los servicios secretos de la CIA que se mantengan al margen de cualquier intentona golpista. Para Kissinger, Allende ha dejado de ser un peligro. Pero Kissinger ignora que en un encuentro a solas, Brezhnev prometió a Allende proveerle de armamento para contentar a las Fuerzas Armadas chilenas. Allende trata de acariciar la pata del tigre para que no lo mordiera. Pero el tigre, de todos modos, lo va a morder. Él mandó a Pinochet aquí a Moscú para buscar armamento para el ejército. A Pinochet. A Pinochet. Pinochet estuvo aquí. ¿Seguro? Seguro. Fue firmado el convenio sobre el envío de armamentos. ¿En 73? 73, a principio. Se le concedió el crédito de $100 millones para eso. En el momento, eso yo no lo sabía, ni tampoco lo supo inteligencia, porque era un acuerdo secreto entre dos organizaciones militares. Supe de fuente segura que ya estaban en el mar los barcos con el armamento soviético. ¿Qué armas? Armas eran de diferente tipo, pero habían tanques, había artillería y había bastante municiones para ellos. Es decir, que ya estaban en el camino. Entonces fue cuando yo personalmente escribí varios documentos de carácter de urgencia al gobierno, pidiendo que separaran esos envíos y que viraran los barcos que iban en dirección a Chile a otros destinos, porque ya el golpe de Estado era inminente. Las armas de Moscú no llegaron nunca a Chile y Allende y Pinochet se quedaron con las manos vacías. La posición de los golpistas, que consideraban a Pinochet un fiel lacayo de Allende, se ha visto reforzada. Pinochet se sumó en el último minuto al golpe, y se sumó lleno de dudas al golpe, y se sumó con tantas dudas que mandó la familia a la frontera con Argentina. O sea, no, es un personaje ambiguo y shakespeariano. Enseguida una comunicación al señor presidente de la República. Then a communication to Mr. Allende. Para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal. En un momento determinado la situación era irrespirable y el presidente le dice a aquellos que se sentían más afligidos para respirar que se pusieran boca abajo, que era el lugar donde se conservaba más el oxígeno. La Unidad Popular, que era el sector político fuerte que lo apoyaba,
nunca se pusieron de acuerdo en resolver los problemas, digamos, que existían, y eso evidentemente lo llevó a tomar la drástica decisión. Pero él de ahí no iba a salir vivo. El 8 de septiembre, 3 días antes de su fin, Salvador Allende celebra en la estancia El Cañaveral el cumpleaños de su hija Beatriz. Ángel Parra entona una canción que demostrará ser profética. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y había un ambiente decaído, un ambiente, yo diría, incluso la iluminación era triste, a pesar de ser una fiesta de cumpleaños. Y cuando llegamos nosotros, don Salvador se paró y vino a saludarnos, dejó de jugar y dijo, qué bueno que vinieron, esto hay que alegrarlo un poco. Estaba muy triste y muy, ¿cómo decirte? Se notaba que tenía un diálogo consigo mismo, ¿no? Estaba enfrentando un momento final, o sea, era como ver un personaje de una tragedia griega. Yo creo que todos éramos, y no nos dábamos cuenta, pero él sí era. Yo pienso que los vientos revolucionarios nos hicieron mal, y que ese costo lo pagó todo Chile. Tal vez no hayamos logrado comprender el ritmo de este país, dice Allende a un allegado. El presidente quiere organizar una retirada política. Y Allende veía que la cosa ya no tenía solución y que era preferible perderla en un plebiscito. Si la perdamos el gobierno en un plebiscito para evitar el derramamiento de sangre. Ese era el final. En el mismo 8 de septiembre, la dirección del Partido Socialista participa a Allende su decisión irrevocable. No al referéndum popular. El partido de Allende busca la lucha final. Nada más desquiciador. No hay caos más profundo y más hondo que una guerra civil. Si ella se provocara, aunque la ganara el pueblo y el gobierno, siempre perdería el pueblo, el gobierno, y lo que es peor, perdería el país. Una guerra civil en Chile no solo significaría quebrar, desde el punto de vista social, la convivencia nuestra, en donde padres a hijos se enfrentarían hermanos a hermanos o hermanas, en donde además la politización ha llegado a nivel tal que prácticamente el país está tangencialmente dividido en dos sectores. Allende pide la intercesión del cardenal Silva Enríquez. El 17 de agosto, el purpurado invita a su casa al jefe del Partido Socialdemócrata, Patricio Aylwin, para una entrevista con el presidente Salvador Allende. Era la última oportunidad. Nosotros pensábamos que la solución era un plebiscito y en eso nos jugamos hasta el final. Allende también propuso un Allende plebiscito. estuvo dispuesto a eso, pero sus partidos no le dieron el acuerdo. En esa conversación en casa del cardenal hablamos de estas cosas. Merecía ese calificativo de tragedia griega. Porque era un diálogo de sordos. Los hechos fueron produciéndose de una manera muy dramática y condujeron precisamente a destruir la democracia. El ala derecha del partido se ha unido ya al Partido Nacional y exige el derrocamiento de Allende, solución que persigue también el ex primer mandatario Eduardo Frei, que nunca asimiló su derrota en las urnas. The Democratic parties and the Roman Catholic Los partidos demócratas y los obispos de la Iglesia Católica coincidían en la opinión de que el país acabaría en la ruina por mucho tiempo si no se hacía algo. Así exhortaron a los generales para que actuasen. También Patricio Aylwin estuvo de acuerdo
he was one of those that turned to the military and approved it. He was the head of the Christian Democratic Party. Mis más encarnizados enemigos, solía decir Allende, están en mi propio partido. Los socialistas, con su jefe Carlos Altamirano a la cabeza, rechazan el diálogo político que tachan de entreguismo y capitulación, y propagan la defensa del poder con las armas. El 9 de septiembre, 2 días antes del golpe militar, Altamirano asegura en un incendiario discurso: «Somos la vanguardia del proletariado y estamos dispuestos a combatir. Chile se convertirá en un nuevo y heroico Vietnam». Y el 9 usted hace este famoso discurso en que no echando benzina, echando benzina sí, a las llamas. Sí. ¿Por qué? Si usted quiere echando benzina, pero el discurso prácticamente no se ha leído, nunca fue publicado el discurso. Nadie conoce el discurso, nadie ha leído ese discurso. Fue transmitido por radio. Fue transmitido por radio. Pero bueno, los discursos que producen efectos son los que se leen en un determinado momento y por una radio. No hay un proceso histórico de alguna trascendencia que no entrañe un alto nivel de locura, de irresponsabilidad y sobre todo de utopía. Para preparar el golpe de Estado, los militares conspiradores se reúnen desde junio de 1973 en casa del abogado Gamboa, en el barrio de Locurro. Oficiales de ejército no había más de 5 o 6, de la Fuerza Aérea habían otros tantos, y iban civiles a la reunión de la Casa de Gamboa. ¿Civiles representando qué? ¿Partidos? Partidos, sí. Si mal no, sí, partidos. Partidos y su idea política contra, incluso de la democracia cristiana, que era la mayoría. Sí, eso es lo divertido. ¿Y el general Pinochet? Eso lo dijo usted. No, es una pregunta. ¿En qué fracción era él? Si me pregunta a mí, para nosotros los que estamos bien metidos en el asunto, era dudoso porque trabajaba muy bien su posición. Él en su libro dice que él estaba preparando. Eso a lo mejor lo preparó por su lado, nosotros nunca lo supimos. El 29 de junio de 1973 estalla una intentona de golpe dirigida por el derechista radical Coronel Suppé. Los generales Prats y Pinochet se enfrentan a los blindados de los golpistas. Cuando Prats dimite de su mando al frente del ejército, Allende nombra a un sustituto, Augusto Pinochet, su última carta. El ejército está dividido. ¿Qué hacer para frenar el caos y evitar el desplome del aparato del Estado? ¿Aceptar la participación de los generales en un gabinete Allende compartiendo el poder? Pero la mayoría de oficiales busca deshacerse de Allende aún a costa de atentar contra la Constitución. A nosotros, a los oficiales, yo no era general entonces, yo era coronel, nos tiraban maíz. Igual que las gallinas, así, maicito, chiquito, porque éramos unas gallinas. O sea, éramos sin pantalones. El 9 de septiembre, la Marina toma la iniciativa. El almirante Merino envía a un emisario a Santiago de Chile para que informe al general Pinochet de los planes golpistas. Si el general en jefe se negase a participar en el golpe de Estado, los conjurados tienen ya sustituto para él. Se trata del general Torres de la Cruz. Viéndose entre la espada y la pared, Pinochet cede a las presiones. Merino le mandó con este almirante la carta en que le dice: Augusto, si tú no la firmas, te comunico que la Armada de todas maneras va a la operación. Y lo firmó. Último acto de la tragedia. Entro, el Salón de Independencia es uno en que a un lado está el cuadro sobre Casó, muy bonito, y veo en el sillón rojo el cuerpo del señor Allende así acostado, y con la metralleta que le regaló, porque lo vi en la placa,
Fidel Castro, prácticamente se destapó los sesos. Usted le veía la cara hinchada hacia acá, casi intacta, casi intacta. A tal extremo que yo no lo reconocí, yo lo conocía muy poco, porque yo había estado muy poco con él. Y lo reconocí por un reloj fabuloso que tenía, que no sé quién se lo regalado, que lo tenía en la muñeca. Durante años se mantuvo la leyenda de que Allende murió como un mártir en combate, tal como el Che Guevara. Pero Allende ya había muerto cuando los militares irrumpieron en su despacho. Nada menos que 12 de sus allegados fueron testigos de su suicidio. Uno de ellos habla después de 30 años de silencio. El presidente de la República, junto a varios colaboradores que habíamos ahí, se sentó y puso el fusil de él entre las piernas. Y se apoyó su mentón en el cañón del fusil. Él empezó bajo la mano, se agarró del guardamonte del fusil y en un momento determinado presionó el disparador. Eso ocurrió en el lado derecho del presidente de la República. El fusil lo tenía apoyado aquí. ¿Y lo anunció? De ahí no anunció nada, no dijo absolutamente nada. Fue inesperado para Inesperado completamente. Todo el mundo se quedó, digamos, frío ante esa situación. ¿Y usted lo vio? Yo lo vi. Y los que estaban ahí conmigo también lo vieron. Pero tampoco puedo olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Porque esto fue aplanado de un viaje. Fue con un costo mínimo de vida, o sea, absolutamente mínimo. Sin embargo, nos cobran como si fuéramos como los 100 millones de muertos de la Unión Soviética, no son nada comparados con los 1000 muertos nuestros, ¿entiendes? No es que yo esté por el suicidio, pero yo creo que él lo pensó muy bien. Yo creo que fue que dejó una lección.